Hola chicos, ¿cómo les va? Esta clase es la clase que tendríamos que tener el día lunes, el día de hoy. Así que voy a continuar un poquitito con lo que veníamos viendo hasta el día viernes, ¿sí? Lo que tenemos que ver hoy es, con respecto a lo que vimos el día viernes, que era diferencia de electronegatividad para poder determinar polaridad o no de una molécula, es lo que serían las uniones intermoleculares. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que recordar primero es que solamente las uniones covalentes van a formar moléculas. Forman moléculas. Y por lo tanto van a formar uniones intermoleculares, ¿sí? De las cuales va a haber tres tipos de uniones intermoleculares. Las primeras que vamos a ver son las uniones fuerzas de London. Las fuerzas de London se dan entre moléculas no polares son poco intensas, es decir, poseen baja temperatura de fusión y ebullición. Si recordamos un poquitito, la temperatura de fusión es la temperatura de pasaje de estado sólido a líquido, y la de ebullición es de estado líquido a gas. La de fusión, por ejemplo, la del agua, es 0 grados centígrados, y la de ebullición es 100 grados centígrados, ¿sí? Obviamente, el agua no es una molécula polar, así que no le corresponde las uniones fuerzas de London. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos el hidrógeno 2, que va a estar formado por dos átomos de hidrógeno, que entre ellos va a tener un par de electrones compartidos. Yo digo que dos moléculas. ¿Para qué? Para hacer una diferencia entre lo que sería la unión covalente y la unión intermolecular, para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Primero, como la diferencia de electronegatividad es cero, ¿por qué? Porque son dos átomos iguales, esta molécula es no polar. ¿Sí? Es una molécula no polar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esta va a ser la unión covalente, porque es entre átomos. Y esto, como es entre moléculas, recibe el nombre de London, o fuerzas de London. ¿Sí? Ese sería el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Son tan débiles que ante un pequeño calor, se le entrega una pequeña cantidad de calor, las moléculas se separan, ¿sí? Entonces quedan libres, y al estar libres pasan al estado líquido, y si se le da un poquitito más de calor, esas moléculas empiezan a moverse todas dentro de un recipiente o en el aire, y pasan a estado gaseoso. Eso sería la explicación de por qué tienen baja temperatura de ebullición. El segundo tipo de uniones intermoleculares van a ser las uniones dipolo
dipolo. ¿Sí? Las fuerzas dipolo-dipolo se dan entre moléculas polares son más intensas que las London. En consecuencia, tienen mayor temperatura de ebullición y fusión que ellas. Bien, entonces, lo principal que hay que entender es que se da entre moléculas polares. Por ejemplo, supongamos que tenemos el hidrógeno con el flúor. ¿Qué es lo que ocurre? La electronegatividad del flúor es 3,984. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 1,9. Por lo tanto, esta molécula es polar. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Como la diferencia de electronegatividad es 1,9 y es polar, y la electronegatividad del flúor es 4 y la del hidrógeno 2,1, se va a formar una molécula de flúor, va a tener esta particularidad. Como la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones hacia sí mismo, el par de electrones de la unión covalente va a estar más cerca del flúor que del hidrógeno. ¿Por qué? Porque la electronegatividad del flúor es mayor que la del hidrógeno. Por lo tanto, se me va a formar lo que se llama densidad de carga negativa y una densidad de carga positiva. Esto va a recibir el nombre de, va a tener una estructura de este estilo, positivo o negativo, como los polos de una pila, ¿sí? Y esto recibe el nombre de dipolo. ¿Sí? Entonces, una molécula polar forma un dipolo, ¿sí? Que tendrá un nombre en especial, que es dipolo permanente. ¿Sí? Las anteriores también forman dipolo, lo voy a explicar un poquitito la clase que tengamos el día viernes para que lo veamos, pero reciben el nombre de dipolo, dipolo transitorio, o sea, duran menos en el tiempo porque a baja temperatura el dipolo se rompe. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Una unión covalente entre átomos y obviamente esta es dipolo-dipolo. A esta voy a tener que entregarle mayor calor para poder romper esa estructura porque está más unida entre las moléculas con respecto a las London. ¿Ok? Vamos al último tipo de uniones intermoleculares que vamos a ver nosotros, que son las uniones puente de hidrógeno. C. Uniones puente de hidrógeno. ¿Sí? Las uniones puente de hidrógeno son un caso especial de dipolo-dipolo.
Por lo tanto, si es un caso especial de dipolo-dipolo, se da con moléculas polares. A ver, para que sean especiales tiene que haber algo que los identifique. Ocurren cuando el hidrógeno está unido a nitrógeno, flúor o, un oxígeno. El hidrógeno tiene que estar unido al nitrógeno, el hidrógeno tiene que estar unido al flúor o el hidrógeno tiene que estar unido al oxígeno. ¿Sí? A cualquiera de esos tres casos es una molécula que forma uniones puente de hidrógeno. Son más intensas que las dos anteriores. Por lo tanto, tienen mayor temperatura de ebullición y temperatura de fusión que las anteriores. Ejemplo de estas uniones, vamos a tener muchos. ¿Por qué? Porque son muy importantes para la naturaleza y para nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, en el ADN, todos los aminoácidos que forman el ADN forman uniones puente de hidrógeno para darle esa estructura que tiene en forma de doble hélice. Por ejemplo, el agua tiene uniones puente de hidrógeno. ¿Sí? O sea, yo tengo dos moléculas de agua, entre ellas van a formar puente de hidrógeno. ¿Sí? Van a tener puente de hidrógeno entre ellas dos. ¿Sí? Que al yo darle mayor cantidad de calor, que las dipolo-dipolo y las puentes de hidrógeno, porque estas son mucho más intensas, se separan las moléculas y pasan a estado, si esto fuera un hielo, a estado líquido, y si fuera líquido, pasarían a estado gaseoso. Entonces, dije que son de mucha importancia biológica en la naturaleza. Por ejemplo, la celulosa, que es la molécula fundamental de los vegetales, es tan intensa la estructura de las celulosas que forman puente de hidrógeno también entre ellas, que permite que un árbol crezca en sentido contrario a la gravedad. O sea, soporta toda la fuerza de la gravedad que aplastaría, y lo mismo pasa con nosotros. ¿Sí? Nosotros estamos formados fundamentalmente por agua y por otros tipos de estructuras que forman puente de hidrógeno, como el ADN, como los aminoácidos, ¿sí? Que también son tan intensas que nos permiten crecer hacia arriba y no hacia abajo. ¿Okay? ¿Se entiende cómo sería la historia? Bien. Bueno, tenemos este tipo de uniones intermoleculares. Dipolo-dipolo, puente de hidrógeno y London. Lo que tenemos que tener en claro es que si hay algún ejercicio en los cuales yo les digo, en estado sólido o líquido, todas las uniones, todas van a tener London. Es decir, las moléculas polares, no polares, van a tener London solo, obviamente,
Las polares que forman dipolo-dipolo van a tener London, dipolo-dipolo. Y las que tienen puente de hidrógeno van a tener London. Como son un caso especial de dipolo-dipolo, van a tener dipolo-dipolo. Y puente de hidrógeno. ¿Por qué tienen London en estado líquido y sólido? Porque están más cerca, una molécula con otra. ¿Sí? Cuanto más cerquita estén, más estructura de London van a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las London están muy cerca una de otra. Perdón, están muy alejadas, ¿sí? Unas de otras. Son muy débiles. Si yo tengo dipolo-dipolo, van a estar más cerca. Si tengo puente de hidrógeno, van a estar más cerca. Entonces, en estado líquido, en estado sólido, como las moléculas están todas apretaditas, van a tender a tener una estructura de London. ¿Ok? Bien, vamos a practicar un poquitito esto de la siguiente manera. Un ejercicio posible sería escribir la estructura de Lewis de las siguientes moléculas. Vamos a poner A, amoníaco, B, nitrógeno 2, C, ácido clorhídrico, cloruro de hidrógeno, D, carbono, hidrógeno 4, E, dióxido de azufre. Esto sería el punto 1 y el punto 2 indica unión intermolecular en cada caso. Indica unión intermolecular en cada caso. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que hacer la estructura de Lewis primero. ¿Sí? La primera, el nitrógeno átomo central. Tendríamos los 3 hidrógenos que lo rodean. ¿Sí? Entonces, vamos a tener los electrones del hidrógeno que están en el grupo 1A y el nitrógeno que está en el grupo 5A va a tener sus 5 electrones. Ahí vamos a tener nuestras uniones covalentes simples. No me pide indicar la cantidad de uniones covalentes y qué tipo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? El nitrógeno con 3 uniones covalentes simples, hidrógeno y el parcito de electrones sin compartir. En la última clase les dije que este par de electrones sin compartir ya indicaban que esa molécula era no polar. Perdón, molécula polar. Molécula polar.
Y si la molécula es polar, o puede ser dipolo-dipolo, o puede ser puente de hidrógeno. Pero también les dije que los puentes de hidrógeno se forman entre hidrógeno y nitrógeno. Por lo tanto, esto es puente de hidrógeno. Punto B. Punto B, tenemos la molécula de nitrógeno formada por dos átomos de nitrógeno que están en el grupo 5A. Por lo tanto, le está faltando 3 electrones a cada átomo para poder llegar a 8. O sea que van a compartir 3 pares de electrones. 3 pares de electrones van a compartir. ¿Sí? Y van a formar una unión covalente triple. Como tenemos dos átomos, no hay átomo central. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo analizamos por la diferencia de electronegatividad. Y la electronegatividad del nitrógeno es, ya les digo, Por lo tanto, esto va a ser 3,0, esto va a ser 3,0. Lo resto me va a dar la diferencia de electronegatividad igual a 0. Por lo tanto, esto es una molécula no polar y por lo tanto va a formar London. Recordemos que las moléculas no polares forman London. Vamos al siguiente. El C. Hidrógeno y cloro. El hidrógeno está en el grupo 1A y el cloro en el grupo 7A. Por lo tanto, van a compartir un par de electrones el hidrógeno con el cloro. Por lo tanto, vamos a tener una unión covalente simple entre el hidrógeno y el cloro. Como no hay átomo central, lo que vamos a tener que hacer es sacar diferencia de electronegatividad. Siendo la del hidrógeno 2,1 y la del cloro 3,0. Y recordemos que la diferencia de electronegatividad siempre tiene que ser positiva, por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0,9, que nos va a indicar que esto es una molécula polar. Y si es una molécula polar, va a formar uniones dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Entonces, como no tiene hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con oxígeno, esto es dipolo-dipolo. D. Carbono e hidrógeno 4. Acá tengo dos átomos que tienen distinto número. Vamos a tener en el centro aquel átomo que tiene menor cantidad en la estructura. O sea, vamos a tener el carbono, que tiene 4 electrones de valencia porque está en el grupo 4A, y cada hidrógeno que está en el grupo 1A va a compartir un parcito de electrones con el carbono. Luego, para esto lo que vamos a tener que analizar es ¿qué tengo arriba y qué tengo abajo? Porque no hay pares de electrones no compartidos como el amoníaco. Entonces, sabemos que el carbono tiene como electronegatividad 2,6. La electronegatividad del carbono es 2,6. La electronegatividad del hidrógeno es 2,1. La diferencia de electronegatividad entre ellos dos es 0,5. Pero vamos a tener
0,5 a la derecha, 0,5 a la izquierda, 0,5 arriba y 0,5 abajo. Izquierda-derecha, 0. Derecha, arriba y abajo, 0. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad total va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto es una molécula no polar. Y si es una molécula no polar, esto es London. Y por último, el punto E. El punto E, que tendríamos el azufre en el centro, un oxígeno, otro oxígeno. Ambos dos en el grupo 6A. Por lo tanto, recordemos que trabajamos de a pares. Este oxígeno con el azufre va a compartir dos pares de electrones, formando una unión covalente doble. El azufre está en el grupo 6A. Y el oxígeno, si miramos el azufre, ya llegó a 8. Por lo tanto, va a formar una dativa con este oxígeno. Pero recordemos que a mí me importa ver lo que tengo en el átomo central. Como tengo un par de electrones sin compartir, esta molécula es polar. No tengo que estar sacando la diferencia de electronegatividad. Por lo tanto, como no es hidrógeno con nitrógeno, hidrógeno con flúor o hidrógeno con oxígeno, esto es dipolo. Dipolo. Bien, en primera instancia es esto lo que tienen que tener en cuenta para poder hallar una unión intermolecular. Yo les voy a dejar dos para que ustedes determinen para el día viernes la estructura intermolecular, que van a ser las siguientes. La unión intermolecular, van a tener que hacer van a tener que ser la estructura de Lewis, van a tener que hacer todo lo que yo hice, ¿ok? Entonces, vamos a ponerles el fósforo con el hidrógeno 3, y vamos a ponerles el oxígeno 2. ¿Sí? Para el día viernes, ustedes lo que van a tener que hacer es la estructura de Lewis, determinar si es una molécula polar o no polar, justificar por qué, y qué tipo de unión intermolecular vamos a tener en cada uno de esos dos casos. ¿Sí? Así que bueno, yo este video lo voy a estar compartiendo tanto en el mail del colegio como en el Classroom. Como ustedes saben, no es obligatorio el Classroom. Sugeriría que se agreguen. ¿Saben por qué? Porque si hay alguno que tiene alguna duda o algo, me lo puede hacer directamente en Classroom la pregunta. Porque el mail del colegio entro, pero no entro todos los días. Entonces por ahí puede pasar un día sin que yo conteste algo. ¿Sí? Así que, vuelvo a repetir, no es obligatorio hacerlo, pero me encantaría que alguien más se agregue. Hay una sola persona. Tal por lo menos para tener la posibilidad de hacer preguntas si hay alguno que le interesa, ¿no? Así que, bueno, nos vemos el día viernes. El día viernes vamos a terminar de ver el tema de uniones intermoleculares y vamos a ver el tema de propiedades de las uniones químicas. Y ya con eso terminaríamos todo lo que tiene que ver con uniones. Hoy les voy a mandar lo que me faltaría de uniones covalentes, la actividad de uniones covalentes y la actividad de uniones covalente iónica. Así que bueno, nos vemos el día viernes, les mando un abrazo, en un ratito va a estar el video en ambos dos lugares, mail y Classroom. Un beso, chao.